Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y presidente del Centro de Investigación para el Desarrollo ACES-IDAC. Es miembro del Consejo de 2 familias de hedge funds. Fue miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Ocupó el cargo de director de planeación de Citibank y fue asesor del secretario de Hacienda. Ha sido autor y editor de más de 48 libros y ganador de numerosos premios de periodismo. Bienvenido, Luis. Muchas gracias. También nos acompaña Agustín Barrios Gómez, presidente de la Fundación Imagen de México. Ha sido diputado federal durante la 72ª legislatura del Congreso Mexicano. Es graduado de la Facultad de Servicio Exterior de la Universidad de Georgetown, miembro fundador del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Ha sido asesor del secretario de Seguridad Pública, entre muchos otros cargos. Bienvenido. Muchas gracias, Agustín. Andrés Rosenthal también nos acompaña, presidente fundador del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, presidente de ArcelorMittal México y miembro independiente del Consejo de HCBC, de Kansas City Southern de México y de ACLIM y Airbus de México. Ha sido embajador en muchas ocasiones y autor de libros y numerosos artículos del periódico en México. Bienvenido, Andrés. Gracias. También nos acompaña Sergio Alcocer Martínez del Castro. Es investigador del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, fundador y presidente del México Exponencial, subsecretario de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Energía y subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Fue secretario general, coordinador de Innovación y Desarrollo y director del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Bienvenido. Luis de la Calle es director general de CMM. Fue subsecretario de Negociaciones Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía, encabezó las negociaciones de México para los acuerdos de libre comercio bilaterales y las negociaciones regionales y multilaterales en la Organización Mundial de Comercio. También fue ministro para Asuntos Comerciales de la Embajada de México en Washington, donde tuvo participación activa en el diseño, promoción e implementación del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Muchas gracias. Gustavo Moar Betancourt, licenciado en Derecho con cerca de 27 años de servicio en el gobierno mexicano. Experiencia en múltiples negociaciones con las agencias migratorias, de inteligencia y procuración de justicia de Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe. Participó en el diseño y ejecución de las políticas en materia de seguridad nacional como secretario general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, miembro del Consejo Consultivo de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación y consejero del Migration Policy Institute y asociado senior del Center for Strategic and International Studies. Bienvenido. Y en última instancia, debió haber sido la primera segunda dama, Mariana Campero, directora general del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Fue directora senior en Llorente y Cuenca, coordinadora de la Red Global de Agencias de Comunicación Estratégica, AMO Global, fundadora de Toya Moy y socia fundadora de la franquicia europea FitMe en México. Anteriormente, vicepresidenta de SEMI Communications LLC en Nueva York. Muchas gracias a todos por asistir y sin más preámbulos cedo la palabra a Mariana, que nos dirigirá unas palabras. Muchas gracias. Muchísimas gracias. La riqueza del COMEXI radica en el talento de su membresía. El Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales cuenta con más de 500 miembros, todos expertos en distintas áreas de especialidad. Soy Mariana Campero y tengo el honor de dirigir este consejo. En COMEXI, bajo el liderazgo de nuestro presidente Luis Rubio, nos dedicamos a pensar, estudiar, analizar, informar, dialogar y debatir sobre temas de relaciones internacionales. Pero buscamos influir en la sociedad y así como en las políticas públicas que más afectan a México. Es por eso que hoy es un día tan importante para nosotros, porque más de 50 de nuestros miembros se unieron para poder plasmar en un solo documento toda su expertise y su visión de cómo concebir una nueva relación entre México y Estados Unidos. Quiero darle las gracias a todos los miembros de COMEXI que participaron en este proyecto, especialmente a los coordinadores de cada uno de los capítulos, a Berta Angulo, Héctor Cárdenas, Ariel Mutsatsus, Rafael Funes, Antonio Ortiz Mena, Eric Rojo, Lisa Sánchez y Juan Mijares. Especialmente quiero darle las gracias a nuestros expertos, al embajador Andrés Rosenthal, a Gustavo Moar, a Sergio Alcocer, quienes, gracias a la generosidad de su tiempo y a la profundidad de sus conocimientos, podemos decir que hay un antes y un después.
a Agustín Barrios Gómez, quien lideró, coordinó y fue el motor detrás de este esfuerzo, y un reconocimiento muy especial a Luis de la Calle, cuya contribución que plasmó en el capítulo de comercio realmente servirá como una guía para la importante negociación que se avecina. Muchísimas gracias, Luis. Agradezco también a todos nuestros socios corporativos, algunos nos acompañan hoy, ya que sus contribuciones a Comexi realmente hacen que nuestro trabajo sea posible. Particularmente a Deloitte por prestarnos este increíble auditorio, y a empresas como Chubb, FEMSA, Tamsa Tenaris y Racini por haber confiado en nosotros y haber patrocinado este evento. También quiero darles las gracias a mi equipo, a María Esther Lascaro, que por ahí está de CMM, y a Miguel Toro, que no lo vi, pero que fue nuestro editor, que han trabajado sin parar noche y día para que este día sea posible. Muchísimas gracias. Y antes de pasarle el micrófono a Luis Rubio, nada más quiero invitarlos a todos a visitar nuestra nueva página de internet, que es www.consejomexicano.org, en donde van a encontrar este documento, tanto en la versión inglés como español, muchas infografías que explican cada uno de los capítulos, actividades de Comexi, información de cómo hacerse miembros para los que todavía no son. Muchísimas gracias. Si me permite nada más para platicarles un poco la dinámica de la sesión, cada uno de nuestros ponentes tendrá presentaciones de 7 minutos, tras de lo cual tenemos prácticamente 45 minutos, una hora de preguntas y respuestas para que todos ustedes puedan participar activamente. Entonces, en primera instancia, cedemos la palabra nuevamente a Luis Rubio para que nos platique. Muchas gracias, buenos días a todos. Lo que hoy presentamos es una propuesta que invita a pensar en grande. Lo que queremos es no limitarnos a lo que existe, sino ver algo distinto. El instinto muy natural, muy humano, es que cuando uno se atora, cuando el carro ya no puede caminar, es enconcharse, buscar protegerse. Lo que aquí proponemos es al revés, es cómo aprovechamos la coyuntura en la que estamos para hacer algo distinto. Es una propuesta que lo que dice es que México tiene opciones y que las opciones son importantes. Desde luego no estamos descubriendo el hilo negro, no estamos descubriendo algo que no exista, sino más bien lo que proponemos es que se utilicen los recursos, las fuerzas, las capacidades que tiene México, los instrumentos que por mucho tiempo simplemente se han dejado a un lado para poder promover nuestros intereses en esta relación tan fundamental para nosotros y para los estadounidenses. Nuestra propuesta es simple. México tiene opciones, México tiene intereses. Si Estados Unidos no reconoce hoy, como sí reconoció en los últimos 25 años, los intereses que tiene en esta relación, nuestra responsabilidad, nuestra obligación es la de convencerlos, de explicarles, las de llegar a un entendimiento de por qué es en un mutuo beneficio que esta relación prospere y sea exitosa. Ambas partes tienen que ganar en esto, ambos hemos ganado en este tiempo, lo cual no niega que haya perdedores en el camino y es parte de lo que tenemos que atender cada quien en su dimensión. Lo que nosotros vemos, una de las propuestas aquí más importantes, el eje de hecho de la propuesta, es que tenemos que trabajar en la relación en su conjunto, tenemos que trabajar con ellos para poder convencer y explicar a los americanos y convencerlos de la necesidad de ver a la relación como una cosa fundamental para los intereses de ambas partes. En este sentido, esta propuesta es más que un conjunto de ideas y sugerencias, es, como dice el título, una propuesta para redefinir la relación, para pensar en algo distinto viendo hacia adelante, pensar en grande y forzar a cada una de las partes a resolver los problemas que tiene en el camino y con ello poder entrar en una nueva etapa de beneficio mutuo. El título no es casual, es redefinir la relación y para la prosperidad de todos los integrantes de la región. Ese es nuestro propósito, ese es nuestro cometido y cada una de las partes de este proyecto describe este objetivo en sus diversas dimensiones y cada uno de quienes me seguirán ahora van a ir tocando cada una de estas partes. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis.
segunda instancia, quisiéramos que participara Agustín Barrios Gómez, dándonos una introducción general, enfatizando comunicación y lobby, por favor. Muchísimas gracias y agradezco muchísimo la presencia y el apoyo de Deloitte. Estaba preguntando qué le hicieron a Tush, pero pues bueno, este es un gran foro, este es un gran espacio y muestra de un México que puede, de un México que surge, de un México que sale adelante. Soy Agustín Barrios Gómez, General Partner International Capital Partners, presidente de la Fundación Imagen de México y muy orgulloso miembro de este gran consejo. Es un verdadero honor compartir el escenario con la Asamblea y con todos ustedes, porque finalmente nosotros podemos hablar, pero si no hay nadie que esté recibiendo este mensaje, realmente no hay ninguna trascendencia y finalmente estaremos, como siempre, como muchas veces pasa, quedándonos dentro de un mini círculo. Y si hay algo que les quisiera pedir el día de hoy a todos ustedes es que vayan, que analicen estas propuestas de manera inteligente y que lo compartan con las personas. Finalmente muchos de ustedes son líderes de opinión dentro de sus diferentes círculos y eso es una gran aportación por parte de este grupo. Veo caras conocidas, caras francamente muy importantes, de tal manera que sí es una petición que por parte de este equipo les quisiera hacer. Si bien Convexi es el think tank número 1 de México en temas internacionales, aquí están varios de los responsables por ese alto ranking. Quisiera resaltar lo significativo de que hayamos logrado reunir a los principales expertos en la materia e involucrar a tan amplio sector de nuestra membresía. Muchas felicidades y muchas gracias. El resultado es el escrito de mayor trascendencia sobre el futuro de la relación redactado desde la sociedad civil mexicana desde el inicio de esta montaña rusa, que es la nueva administración americana, una administración que surge en gran parte gracias al antagonismo para con nuestro país y en contra de todo lo que Comexi representa, es decir, conocimiento, experiencia, cooperación, templanza, inteligencia, optimismo y una humanidad fundamental. Creo que lo logramos en este conjunto de documentos. Partimos de que México y Estados Unidos nos necesitamos. Es cierto que hay una gran asimetría entre los dos países, pero también es cierto que esta es la relación más importante del mundo para el país más rico y poderoso del mundo. La seguridad nacional y por ende la prosperidad de Estados Unidos dependen directamente de un México cooperativo y suficientemente fuerte, es decir, con suficiente capacidad de respuesta para ser un socio confiable en el continente. Inteligencia, operativos compartidos, no proliferación de armas de destrucción masiva, terrorismo continental, oleadas mucho más grandes de inmigrantes de terceros países, etcétera, etcétera. Todo depende de que los mexicanos no nos tomemos a pecho los pueriles insultos de ciertos políticos, o de que México se convierta en un verdadero estado fallido. Enemistad o implosión social entre 120 millones de personas pegadas a los estados más poblados de la Unión Americana suscitaría la peor crisis de refugiados y seguridad en nuestra historia. Esto no es chiste. Eso es, si hay un mensaje aquí fundamental, es que esto no es chiste, no se puede jugar con esta situación. Estamos viendo temas de la suma trascendencia y hay que protegernos de las consecuencias de llevar mal esta relación bilateral. Pero afortunadamente, y esto también se plasma y se ve muy claramente en este documento, México sigue estando dispuesto a ser el gran vecino que hemos sido durante el último siglo. Sí, porque nos conviene, definitivamente, pero también porque somos un pueblo con una gran generosidad de espíritu. Nuestra vocación pacifista y nuestra hospitalidad no son de dientes para afuera, nos la creemos, y eso es algo que debemos de festejar y reconocer más a menudo. El documento resalta la imperiosa necesidad, la urgencia de comunicar todo esto. Ni el gobierno federal ni los intereses multimillonarios que tanto dependen de esta relación bilateral hasta hoy han planteado de manera exitosa una narrativa útil basada en los hechos y las realidades, que es parte de lo que queremos plantear en este documento, y hasta ahora no hemos estado como sociedad colectiva a la altura en estos dos países, y el resultado es que hoy estamos ante el desafío más importante a la paz y la prosperidad de América del Norte en tiempos modernos. Comunicar, sin embargo, y esto va un poco más amplio, es algo que tenemos que retomar todos los que nos interesa este tema, significa saber lidiar con el principal desafío de nuestro país, que es la falta de un orden básico y la proliferación de la barbarie en gran parte de nuestro territorio nacional. ¿En dónde está esta corresponsabilidad a la cual hacemos alusión con los americanos? ¿Qué estamos haciendo nosotros y qué deberían de estar haciendo ellos para enfrentar esta situación?
Esto no es chiste, y lo bueno no cuenta por mucho cuando tu territorio se está convirtiendo en inhabitable, y esto es algo que tenemos que enfrentar con toda la seriedad que merita. Aquí la relación bilateral fue parte de la gestación de este problema y tiene que ser parte de la solución. Así como tenemos que saber comunicar lo mucho que aportamos, también tenemos que saber comunicar qué necesitamos, porque vaya que también lo necesitamos. También tocamos el tema del cabildeo y el evitar el peligro de hacer el outsourcing de nuestros objetivos estratégicos, porque muchas veces se habla a la ligera de este asunto, pero una de las cosas que identificamos es el hecho de que todavía no estamos ahí. No podemos contratar alguna empresa de cabildeo en Washington o que tenga presencia en ambos países, que hagamos outsourcing de nuestras necesidades. Nuestras necesidades las tenemos que definir nosotros, y por eso lo dejamos como en un apartado. Es un poquito una tarea pendiente, que en una de esas hasta podría formar parte de un esfuerzo de COMEXI en un futuro, pero es una tarea pendiente, y no nos sentimos con el fundamento todavía en México de plantear una estrategia particular para este elemento que es fundamental, que es el lobbying. Comercio, seguridad, frontera, migración, consulados y comunicación. Nuestro presidente acaba de dar un repaso acerca de lo que significa este muy ambicioso esfuerzo, y próximamente en el resto de esta presentación tendremos la oportunidad de escuchar acerca de los temas principales. Reitero mi agradecimiento y le paso la palabra al embajador Andrés Rosenthal, nuestro amigo y nuestro gurú en gran parte de este esfuerzo. Gracias. Muchas gracias, Agustín, gracias Mariana, Luis, y gracias a Deloitte y a nuestros patrocinadores por permitirnos hacer esta presentación. Yo voy a enfocarme un poco sobre la realidad que hoy vivimos en la relación bilateral con los Estados Unidos, una nueva relación, y por lo tanto la preparación y la presentación de este informe creo que coyunturalmente no podría estar en mejor momento. Durante 23 años tuvimos una relación bilateral más o menos fundada en principios de colaboración y de cooperación para enfrentar los retos de una de las relaciones más complejas y profundas que hay entre dos países, sobre todo entre dos países limítrofes con la frontera que tenemos. Y justamente durante esos 23 años yo creo que en cierta forma nos dormimos en nuestros laureles, pensamos que la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte había resuelto algunos, no todos, los problemas que teníamos entre los dos países, y que podríamos coexistir en forma benéfica mutua. De repente nos despertamos hace ya 2 años con una situación imprevisible, y era la situación de que todo esto estaba en riesgo, está en riesgo, y que por lo tanto habría que buscar nuevos paradigmas, nuevas formas de tratar con nuestro vecino al norte, vecino que bajo una nueva administración y durante una campaña política presidencial muy dañina para la imagen de México y para México y los mexicanos, pudiera darle a México la fuerza necesaria para enfrentar esa nueva situación. En el informe que tienen ustedes y que presentamos esta mañana están algunas, no todas, pero la mayoría de los temas más importantes de la relación bilateral. Y lo que yo quisiera señalar probablemente como punto fundamental es que este informe y la forma en que se estructura da realidad a lo que se decidió a nivel de nuestro gobierno, que fue darle a la relación bilateral una nueva situación de ser una relación de un todo, no una serie de relaciones divididas para no contaminar unas con las otras. Durante muchos años México decidió que era mejor
manejar cada parte de la relación por separado, la parte migratoria, la parte comercial, la parte de seguridad fronteriza. Y lo que hace este informe y lo que decidió el propio presidente Peña Nieto y el gobierno de México era que la relación era de un todo, y que ahora que se está revisitando partes de esa relación, la parte comercial, la parte de seguridad fronteriza, la parte migratoria, no íbamos a dejar que se nos separara cada uno de estos aspectos de la relación, y que todo se iba a ver de una manera holística. Y esa es la forma en que este informe está estructurado. Yo creo que tenemos una muy buena posición en este momento para lo que va a ser la primera parte de la negociación o renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en agosto, pero también tenemos una serie de elementos en temas de migración, en temas de seguridad fronteriza, en temas de combate al crimen, en temas de nuestra labor consular, de los 50 consulados que tenemos en Estados Unidos, que tienen ahora una responsabilidad adicional y mucho más compleja de la que tenían hasta ahora. Entonces, yo resumo todo esto con dos palabras que aparecen en el prefacio, en el resumen ejecutivo del informe, y es que entre Estados Unidos y México tenemos ahora una relación de destino compartido. Es decir, no necesariamente todos los dos países tenemos el mismo destino, pero compartimos nuestros destinos. Y por lo tanto, el uno es básicamente indispensable para el otro, y por lo tanto, esa realidad está permeando poco a poco en Washington. Yo creo que el propio presidente Trump ya se dio cuenta de que mucho de lo que dijo durante su campaña y las promesas que hizo no van a ser posibles, y no van a ser posibles, entre otras cosas, por la fuerza y la importancia que tiene México en ese destino compartido que tenemos con los Estados Unidos. Muchas gracias, y le paso la palabra a mi queridísimo amigo, mentor y ex subsecretario de América del Norte, Sergio Alcocer. Muchas gracias. Es que en el orden venía Luis de la Calle y dije, pues él sí es el mentor. Es pura edad, falta de pelo. Pues muchas gracias, señor embajador, muchas gracias, muy buenos días a todos. Y primero que nada quiero agradecer a Luis Rubio, Agustín Barrios Gómez y a Mariana Campero por la amable invitación para estar con ustedes, y sobre todo haber tenido la oportunidad de trabajar en un par de temas que son, me parece, de la mayor relevancia en la relación de México con Estados Unidos. El primero de ellos es la frontera. Mencionaba el embajador Rosenthal que México y Estados Unidos comparten un destino, y creo que es justamente la frontera en donde se expresa de manera más intensa, con toda complejidad, y por supuesto donde se expresan las asimetrías entre nuestros dos países. Un espacio físico que es binacional, bicultural y bilingüe, que busca ser una zona cada vez más segura y más eficiente desde el punto de vista de costos de transacción, y que debe ser vista como una zona de absoluta oportunidad para los dos países, no como una zona de problemas y de tensiones, sino como una zona de oportunidad. En el documento que ustedes tienen en sus manos y que seguro revisarán con más cuidado, vienen una serie de propuestas que se desarrollaron a partir de un diagnóstico de la situación de la frontera, en donde el primero de ellos se refiere a la necesidad de establecer una gobernanza multinivel que nos permita, pues, fortalecer la participación de los gobiernos federales, ciertamente, pero sobre todo de los gobiernos locales y de las entidades subnacionales. Es muy importante que en la frontera participen la sociedad civil, la academia, el sector privado, y que esas expresiones se puedan materializar en una planeación de más largo plazo, no solamente de cruce por cruce, como normalmente lo hemos venido haciendo, sino con una lógica de una región más amplia, de una mega región. Ciertamente necesitamos mejorar nuestras capacidades, los gobiernos locales, la sociedad civil,
los gobiernos estatales no necesariamente tienen las capacidades para establecer una relación tan intensa como la que se requiere. Será necesario, sin duda, mejorar las propias capacidades de los interlocutores. Uno de los grandes temas que aquejan a la frontera es sin duda la infraestructura. Lo hemos visto recientemente con un pequeño viento que provocó un gran problema en Nuevo Laredo, y claramente se requiere aquí un trabajo conjunto, y por eso se propone la necesaria planeación regional de mediano y de largo plazo, pensando en un concepto de megaregiones, así como también la incorporación en esta lógica de conceptos como corredores logísticos y la relación que estos corredores logísticos, no nada más dentro de la región fronteriza, sino la expresión que tienen hacia adentro de México y hacia adentro de los Estados Unidos puedan tener. Se hace una propuesta de que el Banco de Norteamérica, de Desarrollo para Norteamérica, el NADBA con sus siglas en inglés, sea un banco que sea reformulado para que se convierta en un banco para el desarrollo económico de la región ciertamente fronteriza, incluso más allá de la región fronteriza, y que sirva de un apoyo para que lo que Luis nos va a explicar posteriormente de NAFTA 2, como se le quiera llamar, sirva como un espacio, una oportunidad para que crezcan las oportunidades entre los dos países. Un banco que pueda promover el desarrollo urbano, que pueda promover los clústeres económicos basados en la innovación, buscando que toda la región fronteriza se convierta en una región de carácter de innovación. Y termino el apartado de la frontera con la necesaria incorporación en la visión del desarrollo de la frontera del desarrollo humano. Hemos trabajado conjuntamente los países con una visión de seguridad, con una visión de, digamos, de eficiencia económica, pero no hemos incorporado el concepto de desarrollo urbano, que conlleva naturalmente el tema de la sustentabilidad ambiental. Se hace una propuesta en el documento que ustedes tienen de construir un programa bilateral fronterizo que incorpore este tema como uno de los temas centrales, justamente para disminuir las asimetrías, no solamente entre el norte y el sur, sino también entre el este y el oeste, donde claramente las comunidades de Arizona, Nuevo México gozan de diferentes niveles de calidad de vida de lo que encuentra uno en California o lo que encuentra uno en Texas, por señalar el caso de los Estados Unidos. El segundo de los temas que tuve el privilegio de trabajar con un grupo de colegas muy distinguidos es el tema de los consulados. Y aquí retomo la segunda idea fuerza que mencionó el embajador Rosenthal, de la necesidad de contemplar a la relación de México-Estados Unidos en toda su integralidad. Bueno, es justamente los consulados los que van a estar encargados de que esa integralidad se pueda materializar a nivel táctico, en el día a día, en la relación con las autoridades locales, con las comunidades locales, en los diferentes sitios en donde tenemos nuestros 50 consulados. De haber tenido el privilegio de dirigir a los consulados, yo soy uno de los principales promotores de la importancia de la diplomacia consular de nuestro país como una herramienta verdaderamente estratégica para empoderar y promover los intereses de nuestro país. Se hacen una serie de propuestas, son 6 propuestas. La primera de ellas, que es la de mejorar las capacidades de operación y desarrollo del sistema consular mexicano y del INE. Se han invertido 1,000 millones de pesos en este último año, se van a invertir para fortalecerlo. No deben de quedarse únicamente en este año, tiene que regularizarse esa inversión, que no es un gasto, es una inversión, para que pueda el Servicio Exterior Mexicano, el Servicio Consular en este caso, desplegarse, dado que se les está pidiendo muchas más acciones de las que normalmente venían trabajando. Y esto pues también debe de verse hacia una revisión de la estructura, particularmente del INE. Otra propuesta es recuperar las buenas prácticas consulares. Cada consulado tiene una práctica que le ha servido localmente, que es conveniente que se comparta entre los 50 consulados, que nos permita medir, que nos permita dar seguimiento, para cerrar la brecha entre el migrante mexicano que es indocumentado frente al ciudadano que goza de una serie de privilegios o de prerrogativas en materia de acceso a la salud, de acceso a la educación, de contar con una identificación, etc. Es el tipo de brechas que nuestros consulados trabajan cotidianamente en ir cerrando, y el apoyo y las mejores prácticas sin duda ayudará. Y eso además, en una lógica actual de desprestigio del actual del gobierno, pues es importante que la imagen del Estado mexicano se mejore. Por otro lado, es importante que los consulados sigan promoviendo y difundiendo los intereses
de México y de los mexicanos. Ya mencionaba Agustín la necesidad de contar con un mensaje central, coordinado y que sea, por supuesto, expresado por parte de nuestros consulados, pero que tienen que tomar ahora un rol que, como mencionaba el embajador Rosenthal, se nos olvidó después del Tratado de Libre Comercio, que es la vinculación con los actores locales, con las comunidades locales, las comunidades estadounidenses. Estamos igualmente fortalecer los esfuerzos de documentación y protección, que son las dos expresiones naturales del trabajo de los consulados, y yo soy de los que propone que debe haber más consulados de México en Estados Unidos. Tenemos 50, sin embargo no tenemos, al menos en 2 estados que me parece importante tener. Uno en el estado de Tennessee, que corresponde a los estados del sur de la Unión Americana, estados complejos desde el punto de vista de una lógica antimigrante, y que tener un consulado ahí sería mandar no solamente una señal, sino ser activos en defender los intereses de un grupo de mexicanos de reciente ingreso a los Estados Unidos que trabajan en el sector agrícola. Y en Ohio, en donde no necesariamente hay muchos mexicanos, pero sí es, digamos, el punto neurálgico o el centroide de donde hubo el voto importante a favor de Trump, y es ahí, bueno, pues más bien una lógica de política en ese sentido. Terminaría nada más haciendo una referencia a la importancia de que la Cancillería cuente con un sistema de inteligencia consular, no un sistema de información, sino un sistema que traduzca esa información en inteligencia, sobre todo que le permita hacer análisis, que le permita operar de una manera preventiva frente a las tendencias que se están dando. Un ejemplo negativo, lamentablemente, es la ley SB 4 de Texas, que seguramente va a servir de mal ejemplo para otros estados del sureste de los Estados Unidos. Hay que prepararse, porque ya había iniciativas en ese sentido en Georgia, en Alabama, en fin, seguramente van a revivir, y bueno, pues hay que prepararse para ello, y justamente un sistema de inteligencia nos ayudaría para prevenir y adelantarnos. Pues en suma esto es, ustedes verán con más detalle lo que está ahí planteado, pero bueno, pues lo que se trató fue de recuperar lo que se está haciendo en la Cancillería, y que se hace muy bien, y buscar expandir los conceptos en estos 2 temas, frontera y consulados. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Y ahora quisiera ceder la palabra a Gustavo Moar con el capítulo de migración. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias a ustedes, buenos días a todos. Pues me sumo al agradecimiento al doctor Rubio por la invitación, aquí a Miguel Ángel por recibirnos, y a Mariana Campero en particular, porque ella nos alentó, nos organizó, nos coordinó, y gracias a su presencia aquí no podemos ser calificados como un club de Toby, una mujer presente en este panel. A mí me tocó trabajar con un grupo de miembros de COMEXI en el apartado de migración, que ustedes podrán leer con calma, y siendo un tema extraordinariamente complejo y difícil de analizar y proponer, creo que en esencia lo que nos está planteando el gobierno de Trump es parte de lo que ya se ha dicho, de que este asunto o lo tratas como una responsabilidad compartida, o volvemos al unilateralismo con el que se ha tratado desde siempre de parte de los Estados Unidos. Y a los que tuvimos oportunidad de trabajar directamente con el gobierno de Estados Unidos antes en este tema, fue muy difícil ir abriendo la puerta para poder dialogar sobre el tema con las autoridades migratorias estadounidenses. Y a raíz del 11 de septiembre, cuando el tema de la frontera y la migración empezó a tomar un matiz de seguridad nacional, se volvió aún más relevante poder tener un diálogo que ordenara la manera en que el gobierno de nuestro vecino trata a la población indocumentada en ese país, de los cuales el 70% pues son mexicanos. Es decir, estamos hablando de entre 6 y 7 millones de mexicanos que están hoy sufriendo las ofensas, la discriminación, el estereotipo que el presidente de Estados Unidos ha hecho de ellos. Entonces, en mi opinión, y no porque sea el tema en el que he dedicado varios años, sino que creo que es el tema que más humanamente tocará a los mexicanos, porque ahí sí directamente se afecta la vida familiar, la unidad familiar. Está habiendo redadas en las comunidades, en las colonias hispanas, en las fábricas, en los centros de trabajo, con una gran agresividad, en donde detienen al papá o a la mamá, y si hay algunos adultos presentes en la casa piden papeles, se los llevan, los ponen en un camión, los fichan y los mandan a la frontera.
es decir, redadas realmente que son violatorias básicas de básicos derechos humanos y de debido proceso de protección consular. Por eso lo que nos apunta Sergio es muy cierto. Hoy más que nunca la red consular tiene un enorme trabajo para demandar ante los tribunales y exigir que se cumpla con obligaciones internacionales que Estados Unidos suscribió, y que el impulso de Trump de destacarse por ser aún más deportador que Obama nos está llevando a actitudes realmente muy agresivas en contra de nuestros paisanos. Y de hecho, un comentario para dar el sentido de lo grave: a Obama se le acusó de ser el deportador en jefe, pero cuando uno ve en realidad cómo se aplica la política, hay un matiz muy importante de diferencia. Obama, además de que los números estaban medio inflados, se concentró mucho en la frontera y en deportar gente con antecedentes penales. Trump está deportando del interior de Estados Unidos, lo cual afecta entonces a mexicanos que llevan mucho más tiempo radicando ahí, y por ende el efecto y el impacto familiar y personal es mucho más grave. Y en el tema de la deportación de gente con delitos penales, es también una especie de oportunidad y de reto para nosotros, porque si uno ve las cifras del número de gente con acusación penal deportada a México en la administración Obama y en lo que lleva Trump, estamos hablando de decenas de miles de gentes. La gran mayoría son criminales menores o delincuencia menor, pero también en esos grupos vienen pandilleros, narcotraficantes, violadores, y no se ha hecho una coordinación eficaz con el gobierno mexicano para ordenar la devolución de esta gente. De manera que están regresando a la frontera o al interior de México gente que se suma o que se puede sumar fácilmente a la delincuencia, ya sea organizada o local en las ciudades fronterizas, y eso es inclusive contrario a los intereses de los Estados Unidos. Mucho se ha escrito ya de la política antimigrante de Trump y en particular contra la mexicana, pero quiero yo nada más concentrar mis comentarios en dos aspectos sobre lo que podemos hacer y cuáles son, en mi opinión, las oportunidades y los grandes retos. Uno de ellos es qué vamos a hacer con Centroamérica. El documento trata el apartado centroamericano. Hace poco hubo una reunión de alto nivel en Miami, donde asistieron los secretarios de Estado de México, el vicepresidente Pence y unos secretarios de allá, y fueron los presidentes del Triángulo Honduras, Guatemala y El Salvador. Y cuando uno lee el comunicado y cuando ve lo que se dijo, pues prevalece un enfoque, en mi opinión, corto, de darle a ese problema un enfoque de seguridad y contención, más que de desarrollo y de las causas estructurales que están haciendo de Centroamérica una región fallida. En mi opinión, para México, uno de los temas fundamentales de la diplomacia en los próximos años va a ser tener una política sostenida y profunda con Centroamérica. Ellos sí son nuestros vecinos directos. Y por los datos macro que hay en términos de la violencia, Honduras y El Salvador ocupan los primeros lugares de violencia criminal en el mundo. La pobreza profunda, la desigualdad, la corrupción, están haciendo de Centroamérica en realidad una región de narcotráfico, de violencia, de pandillas y de miseria que está expulsando a su gente. Y eso no solo tiene el efecto de ver cruzar por México a decenas de miles de centroamericanos, sino que están viniendo a quedarse en México. Y eso estructuralmente nos plantea para los próximos años la necesidad de tener claro que esto requiere de una nueva política pública en México. Hay una especie de transición estructural en el tema migratorio. Los mexicanos cada vez menos se van a Estados Unidos. Muchos se regresan o forzados o voluntariamente a México. Pero los centroamericanos no solo siguen transitando por México, sino que llegan a trabajar a México. Y eso va a demandar y va a crear problemas primero locales, tal vez regionales y eventualmente a nivel nacional de qué hacer con esta población. Y nos va a poner a prueba de ver qué tan consistentes somos en establecer una política que reconozca las causas que explican ese fenómeno, cómo los vamos a tratar desde el punto de vista migratorio, laboral, de derechos humanos. Vamos a prevenir que se hagan los abusos que han sufrido los agricultores mexicanos en California, o los vamos a dejar que los exploten en Chiapas o en Veracruz o en Yucatán o en Quintana Roo. Y finalmente un tema que se apunta en el documento
documento y que yo sé que es polémico y que probablemente inclusive compañeros de mi panel no estén de acuerdo, muchos de ustedes, pero yo creo que hay un argumento, un tema que se ha dejado de lado en la agenda con Estados Unidos actualmente, que es el plantear que se le dé la oportunidad a los indocumentados mexicanos que cumplan ciertos requisitos de quedarse en Estados Unidos. Es decir, lo que la gente pide es que no lo deporten. No solo que lo deporten de manera ordenada, o sea, no lo deporten, porque ya no tienen raíces en México, porque ya hicieron su vida en México, porque tienen empleo, sus hijos nacieron allá, porque ellos ya son de hecho americanos. Entonces, creo que si bien es inviable e impensable pensar que en este momento, con este Congreso, con este presidente, con esta retórica en general de antimigrante o anti-refugiados, esta propuesta tendría alguna viabilidad. Yo creo que por principio el no plantearlo es aceptar implícitamente que estamos de acuerdo en que lo regresen, cuando en realidad lo que los paisanos en su gran mayoría quieren es tener la oportunidad de quedarse allá. Y ese tema, que es uno de los grandes temas controversiales y ha sido siempre, no en balde llevamos más de casi 30 años sin que haya una legalización o amnistía en Estados Unidos, y que durante inclusive la época en que se intentó renegociar la relación bilateral en 2001 con Jorge Castañeda, Andrés, para plantear una versión de una relación bilateral más acorde con la realidad, era uno de los temas más sensibles. Sigue siendo hoy el tema más querido por la comunidad mexicana, de manera que me parece que debería de plantearse eso, aun cuando sepamos que no es viable, pero para que quede en la constancia histórica de que se tuvo conciencia de que ese es en realidad el fondo del asunto, es un destino compartido y es una responsabilidad compartida, y esta gente que está allá contribuye al bienestar de la sociedad americana, paga impuestos, son familias como las de nosotros que están viviendo allá, y que lo mejor que podría pasarles es quedarse allá. Entonces creo que ese tema entiendo que es polémico y tal vez lo podamos conversar. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Entre los gurús que tiene el embajador Rosenthal, se le olvidó que tenía uno más, que es Luis de la Calle. Así que por favor. No se me olvidó dejar siempre lo mejor para ti. Sí, muchas gracias a Comexi Deloitte por la invitación. Me honra mucho ser parte de este grupo de trabajo de Comexi. Creo que Comexi hace una contribución muy importante al entendimiento de la relación de México con Canadá y con Estados Unidos a través de este documento, y es un privilegio tener no solamente colegas, mentores, todos ustedes, y sobre todo amigos. El documento de la parte comercial, o la parte comercial del documento más bien, tiene 3 secciones. En la primera un poco la pregunta de ¿por qué? ¿Qué queremos? Y después la segunda parte, que les explicaré en un segundo, lo que dice el propio tratado de cómo se debe mejorar. Y la tercera es qué podemos hacer cosas además de lo que dice el TLC América del Norte. Yo creo que hemos hecho mucho progreso comparado con hace 6 meses. Hace 6 meses el presidente de Estados Unidos decía: Estados Unidos se va a salir del TLC América del Norte. Y hoy estamos encaminados en un proceso de negociación, pero pronóstico muy reservado, porque negociar con Estados Unidos siempre es muy difícil, pero es muy distinto el proceso de renegociación para mejorar que un proceso de voy a salir del TLC América del Norte, que siempre existe obviamente esa amenaza. La segunda cosa que les diría yo es que mucha gente piensa en México que esta es una negociación desbalanceada. Estados Unidos es el país grande y en cualquier negociación nos van a arrollar, y eso es falso. México tiene 3 fortalezas importantes en esta negociación. Una es su tamaño. México es el segundo mercado para Estados Unidos en el mundo. En 5 años, casi independientemente de lo que haga Trump, México va a ser el mercado más grande del mundo para Estados Unidos, más grande que la Unión Europea completa.
y que Canadá. Entonces no se antoja que es razonable que Estados Unidos le ponga obstáculos para venderle a su principal mercado en el mundo. Y la tercera es que el TLC tiene dos principios bajo los que se negociaron. Uno es la aplicación universal, es decir, no hay excepciones en el TLC. Y el segundo es la reciprocidad y la simetría. El TLC es un tratado simétrico donde Estados Unidos, México y Canadá, ya me quitaron tiempo en el reloj, tienen... me dieron, no, bueno. Prepárense. Tenemos exactamente los mismos derechos y las mismas obligaciones. Entonces, si Estados Unidos quiere un cambio, ese cambio lo hacemos de manera simétrica. México lo que no puede permitir, no debe permitir, es una propuesta por parte de Estados Unidos, Canadá tampoco, que no sea simétrica. Porque Donald Trump empezó diciendo que como Estados Unidos estaba perdiendo en el TLC, se necesitaba corregir para que Estados Unidos dejara perder. Altamente halagador el comentario con México, pero falso. Estados Unidos no ha perdido y no hay ninguna necesidad de reequilibrar el TLC para que alguno de los tres pierda. Los tres hemos ganado. La negociación de hace 25 años fue exitosa porque los tres gobiernos tenían un objetivo común. Entonces la pregunta es, ¿qué objetivos debemos tener en un proceso de renegociación en América del Norte? Yo creo que debemos tener tres objetivos. El primero de ellos es hacer a América del Norte más competitiva con respecto al resto del mundo. O sea, hace 25 años negociamos para incrementar el comercio y la inversión entre nosotros tres. Ahora necesitamos cambiar el TLC para ser competitivos en Asia, en Europa, en América Latina, en África, los tres juntos. El segundo objetivo debe ser que las disciplinas que se negocian en el TLC América del Norte se conviertan en el ejemplo para las disciplinas en el resto del mundo, para la negociación con Europa, entre Estados Unidos y Europa, para las nuevas negociaciones en la OMC, para un TPP renovado. O sea, si nos quedamos cortos y tenemos poca ambición, no vamos a influir. El éxito del TLC hace 25 años fue que fue un tratado altamente influyente en el resto del mundo. Y Canadá, México y Estados Unidos son países muy grandes, muy importantes, que no pueden conformarse con una revisión marginal al TLC América del Norte. Si lo vamos a hacer, hay que hacerlo bien y tener un nivel de ambición alto. Y el tercer objetivo, que es un objetivo desde mi punto de vista mexicano, pero que también es útil para Estados Unidos y Canadá, es que México se debe convertir en la plataforma de exportación de América del Norte para el mundo. Entonces, esta discusión de los déficits no tiene ningún sentido. Si Donald Trump no hubiera amenazado a Ford, Ford hubiera construido la planta en San Luis Potosí y nunca se hubiera abierto la planta en China. O sea, su mercantilismo le va a hacer a Estados Unidos a empeorar su déficit. La manera de mejorar la situación de América del Norte es que América del Norte sea un exportador neto a Asia. Y eso solamente se puede lograr si la exportación sale de México. Y para eso hay que mejorar el TLC de América del Norte. Dado ese objetivos, no sabemos si vamos a convencer a Estados Unidos y Canadá sobre esto. Bueno, hay que convencernos primero nosotros mexicanos. Si no tenemos un objetivo común, la negociación va a fracasar. Y si tenemos un objetivo demasiado pequeño, pues ¿para qué hacemos tantas conferencias de prensa? La segunda parte creo que es muy importante que el primer día de la negociación quede claro que el TLC de América del Norte tiene tareas que mandata el TLC, que si lo vamos a tomar en serio hay que hacer. El artículo 102 dice, lista los objetivos. El último objetivo es establecer los lineamientos para la ulterior cooperación trilateral, regional, multilateral, encaminada a ampliar los beneficios de este tratado. O sea, ya lo preveía el TLC de sus objetivos. Y el artículo 2001 dice, con relación a este tratado, la Comisión, se refiere a la Comisión de Libre Comercio, deberá vigilar su ulterior desarrollo. Entonces ya viene el TLC, un espíritu de que el TLC es mejorable y que hay que trabajar. No nos va a aburrir con tantas cosas, pero ustedes leen el TLC, lo van a ver en el documento, verán un número importante de tareas. Por ejemplo, el artículo 414 dice que se pueden cambiar las reglas de origen. Las hemos cambiado 5 veces, vamos a cambiar otra más.
El artículo 513 llama a una modernización constante y permanente de las aduanas. El artículo 316, que se llama en la jerga de comercio exterior el de Jamboree Clause, llama a un mejoramiento permanente de la frontera, con la participación de todas las agencias de los 3 países constantemente para hacerlo. El artículo 706, 722, 714 llaman a un mejoramiento permanente de las condiciones en materia agropecuaria, importantísimo. El 801 permite las salvaguardias, es decir, que Estados Unidos, si piensa que está siendo una industria de ellos dañada, le ponga un freno temporal a las importaciones de Canadá o México, pero tiene una condición que tiene que compensar a los otros dos. No debemos perder la capacidad de compensarnos. Hay un artículo sobre las pymes, el 221, que no hemos utilizado. El artículo 1022 en materia de compras de gobierno permite cambiar la cobertura. O sea, Donald Trump ha dicho muchas veces que quiere más Buy America. Como es simétrico, si hay más Buy America, va a haber más Buy México, y las grandes empresas de Estados Unidos se van a quedar sin participar en las licitaciones del gobierno federal. Les puedo apostar que eso no va a suceder. El artículo 1024 dice que podrá haber futuras negociaciones para que compras de gobierno apliquen en el ámbito estatal y municipal. Sería extraordinario, sería la mejor manera de reducir la corrupción en México si los estados tuvieran que hacer licitaciones internacionales en cada una de ellas. El artículo 1403 dice que las partes revisarán y evaluarán el acceso al mercado otorgado por cada una de ellas en servicios financieros, y que no se podrán adoptar medidas que restrinjan el comercio transfronterizo de servicios financieros. Es una oportunidad interesantísima para terminar con el problema del de-risking, que es muy importante para México. El 1605 permite que haya un grupo de trabajo sobre el flujo de trabajadores y profesionistas para ampliar la lista de profesiones que pueden tener entrada temporal y reconocimiento de diplomas profesionales en Estados Unidos, en México y Canadá también, por supuesto. Y el artículo 2202 dice que puede haber enmiendas. Las modificaciones y adiciones acordadas y que se aprueben según los procedimientos de cada parte constituirán parte integral de este tratado. Y finalmente el 2205 dice que te puedes salir, pero lo dice en 2 frases. La primera: una parte podrá denunciar este tratado 6 meses antes, después de notificar por escrito a las otras partes su intención de hacerlo. La segunda frase, que es más importante, dice: cuando una parte lo haya denunciado, el tratado permanecerá en vigor para las otras partes. Entonces, la alianza con Canadá es precisamente, si Estados Unidos algún día amenaza con salirse, el tratado seguirá en vigor entre México y Canadá, porque en México el TLC es ley suprema, bajo el artículo 133 de la Constitución, arriba de la ley federal y abajo de la Constitución. Y todas las disciplinas del TLC en México seguirían en vigor, aun si Donald Trump se sale del TLC. No se va a salir, en parte por el artículo 2205. Digo, la ironía sería que las empresas de Estados Unidos emigraron a Canadá para invertir en México, para tener los beneficios del TLC. Bueno, ¿en qué se puede hacer además de lo que ya se mencioné? Podemos tomar algunas cosas de TPP, varias, muchas de ellas. Una que es interesante es el capítulo, por ejemplo, de anticorrupción, que en el TLC no tenemos y en TPP sí, pero hay que ir más lejos. Lo primero sería tener un programa de integración del mercado de energía. Para tener una integración del mercado de energía se requieren permisos para la construcción de gasoductos, oleoductos, torres de transmisión en la frontera. No hay nada más importante para tener un mercado de energía en México que la interconexión, sobre todo con Texas, pero con el resto de Estados Unidos y con Gran Canadá también. Y para eso se requieren permisos, burocracia, etcétera, que hay que resolver. En segundo lugar, se requiere ventanillas de certificación y homologación de estándares con ventanillas únicas recíprocas. Cuando México y Canadá hagan solicitudes ante APHIS o FDA para permisos sanitarios, no debemos ser cola detrás de ningún país y tener personalizado y especializado que trate preferencialmente a Canadá y a México. ¿Por qué? Porque somos el mercado más grande de Estados Unidos en el mundo. Obviamente les daríamos a los Estados Unidos trato recíproco.
Lo mismo para otras agencias regulatorias. También necesitamos la plena integración del sistema de transporte para que haya excelencia logística. Y eso implica la total apertura de cielos abiertos, marítimo, terrestre, carretero, ferroviario. Absoluto, incluido el cabotaje entre los tres países. Es altamente controvertido en los tres países, pero es altamente importante para hacer la plataforma de exportación al mundo. Como ya decía Sergio Alcocer, creemos muy importante también modificar los estatutos del Banco de Desarrollo de América del Norte en dos vertientes. La primera es para que se puedan financiar proyectos de infraestructura de transporte, garitas, puentes, carreteras de acceso, zonas de parques industriales para bodegas de distribución, etcétera, etcétera. Ampliar el espacio para que no sea solamente la frontera y hacer una ampliación regional con un fondo especial en el que México participaría en el mismo monto con Estados Unidos e invitaríamos a Canadá a que también lo hicieran para hacer un fondo especial para el desarrollo de Guatemala, Honduras y El Salvador en infraestructura de transporte y en infraestructura energética. ¿Por qué queremos hacer eso? Porque si no resolvemos el desarrollo del sur de México y del norte de América Central, todo lo que hagamos será insuficiente. Por cierto, la apertura de transporte es el mejor instrumento para incorporar al sur de México, hacer de los estados del sur de México estados de América del Norte. Finalmente, el sector más importante de la economía de Estados Unidos es el sector de servicios de salud, representa el 17% del PIB de ese país y México quiere ser proveedor de ese sector. Y para eso necesitamos el desarrollo del turismo médico para que haya en México hospitales, centros de atención para pacientes de Estados Unidos y de Canadá en territorio mexicano. Y eso implica la certificación de hospitales, reconocimiento de diplomas de enfermeros, enfermeras, doctores, reconocimiento de procedimientos médicos y reembolso de compañías de seguros para tratamiento en México, territorio nacional. Eso puede darle a México una oportunidad de creación de empleos de más de 1 millón de empleos altamente pagados en todo el país que transformen al país. Y finalmente la sección de comercio termina con una reflexión sobre que hacía un poco ahora Gustavo Moar sobre la composición demográfica de América del Norte. Una de las fortalezas de América del Norte es su demografía. La pirámide demográfica en los próximos 30 años de los tres países juntos es altamente competitiva, es una de las más competitivas del mundo. Y si no vemos al talento de América del Norte como nuestra principal ventaja, estaremos desaprovechando el principal fruto de una mayor integración, que es la mano de obra de los tres países para trabajar conjuntamente para ser más competitivos. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por tan interesantes conceptos, y a todos los panelistas. Y ahora les queremos pedir si nos acompañan unos minutos más para poder abrir los micrófonos a algunas preguntas y respuestas del auditorio. Vamos a tener asistentes a los dos lados de la sala con micrófonos para que quien levante la mano, por favor, pueda formular alguna pregunta. Por acá y... Gracias, soy Jesús Flores. Mi comentario está relacionado con el tema comercial y justamente vinculado a los comentarios que hacía Luis de la Calle. Me parece que el mensaje, Luis, que acabas de enviarnos, voy a interpretar, pero dime si es correcto o no, estarías pensando en la posibilidad de crear una unión aduanera, creo. Si esto fuese cierto, ¿sí?, y tratando de pensar, de ir lejos, como decía Luis Rubio, lo personal me parece muy interesante, o sea, me parece que es ir lejos. Sin embargo, a mí me ha tocado estar en enormes número de reuniones donde uno propone esto a los Estados Unidos, se te levantan de la mesa y se te van. Sin embargo, creo que las condiciones hoy son mejores. ¿Por qué? Porque creo que el contexto global es diferente
y el contexto global está desafiando a los Estados Unidos. Y en ese sentido me refiero a que hoy podemos ver dos tipos de modelos económicos en el mundo: el que vivimos nosotros en Norteamérica, en el mundo occidental, y lo que yo llamaría capitalismo de Estado, aparato productivo a través de subsidios, distorsión de los mercados. Y me parece que eso requiere una muy profunda discusión. Es decir, no lo veo en el documento, y siento que es un tema que, si vamos a encarar una negociación de esta naturaleza, requeriría una profunda discusión del tema. Me gustaría oír tus reflexiones. Sí, muchas gracias, Jesús, por la pregunta. Reflexión es muy importante. Una unión aduanera de América del Norte en materia de aranceles no es posible. En materia de aranceles. ¿Por qué no es posible? Porque México, Estados Unidos y Canadá tenemos tratados de libre comercio muy importantes con otras regiones del mundo. Podemos tener una unión aduanera con el arancel cero, de nación más favorecida, pero bueno, eso no está proponiendo. Pero tu intuición es correcta. Lo que estamos proponiendo de alguna manera es una unión aduanera en otras cosas. Por ejemplo, en materia reglamentaria, darnos un trato especial en materia reglamentaria, un trato preferencial incluso en materia reglamentaria. ¿Por qué? Bueno, porque estamos integrados, porque somos mercados muy importantes el uno al otro y debemos hacerlo así. Uno de los temas más importantes es cómo le hacemos para competir exitosamente con China. Es mucho más probable que seamos exitosos compitiendo con China juntos que separados. O sea, es mucho más fácil imaginarse un coche armado en Silao que se venda en Shenzhen que el mismo coche armado en Lansing vendiéndose en Shenzhen. Es más competitivo el de Silao y ambos tienen el mismo contenido de América del Norte. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo construimos una relación que incluya el sistema de transporte reglamentario para competir exitosamente con China? Y competir exitosamente con China también implica lidiar con las prácticas de comercio desleal que tenga China. Y creo que México y Canadá estarían en una buena disposición de tener esa discusión con Estados Unidos, pero obviamente, además lo prevé el propio tratado, si vamos a tener una política de unión aduanera en materia de dumping y subsidios con respecto a China, eximir en la mayor medida posible los casos de dumping y subsidios entre nosotros. Bueno, ahí estamos, ahora sí estamos hablando de algo sumamente importante que valdría la pena sopesar. Te van a decir cuál es la probabilidad de que eso se apruebe en el Congreso de Estados Unidos. Bueno, y alguna de las reflexiones más importantes es que si hacemos un tratado que implique modificaciones que pasen por el Congreso de Estados Unidos y no es ambicioso, la probabilidad de que consigas una coalición, y Tony Garza, que estaba por aquí, nos podría a lo mejor comentar, o sea, una coalición de demócratas y republicanos para que pase es muy baja. Yo creo que la única forma en la que vas a poder tener un tratado de libre comercio que transite por el Congreso de Estados Unidos es que sea suficientemente ambicioso en sus disciplinas para que genere el suficiente entusiasmo del sector privado de Estados Unidos para que hagan el cabildeo y logren la aprobación en su Congreso. Entonces, una de las cosas que se tendrá que reflexionar en las próximas semanas y meses es qué tipo de conformación de TLC tenemos para que sea políticamente viable en los tres países. El inverso también es cierto. Si negociamos un tratado en el que solamente hay concesiones de México y Canadá, yo te aseguro que el año que entra no pasa el Senado en México. Entonces requiere un tratado donde haya concesiones de los tres y que tengan suficiente nivel de ambición para que haya suficiente interés para que pase. Y el enfoque que tú señalas, que es cómo le hacemos para ser competitivos con respecto al resto del mundo, es el enfoque que lo haría potencialmente exitoso. Gracias. Muchas gracias. Adelante. Gracias, buenos días a todos, Metro Garza. Gracias por la exposición, gracias por la invitación, magnífico documento y magnífica iniciativa, Luis. Creo que la dinámica va a servir mucho. Tres cosas, creo que vale la pena que se
resalte siendo positivos por lo que decía Luis de la Calle. Si no es la visión, digamos, más burda de Trump la que prevalezca en esto, va a haber otra. Y yo creo que la otra es una tendencia que existe en Estados Unidos, que es, bueno, se puede denominar como la cuarta revolución industrial, es decir, no es la regresión al pasado. Yo digo que si no es Trump y es esta tendencia que se reconoce que es necesario ser competitivos con Asia y con Europa, que implica que se reduzca la asimetría, porque nosotros no estamos listos para la cuarta revolución industrial encabezada por Estados Unidos y Canadá. Hay que hacer todo un plan para ello, para poder estar aptos. Dos, en este sentido, la parte medioambiental y la parte laboral tiene que revisarse, porque no se consideró en el documento debidamente, creo, porque los derechos humanos, en términos de la ley mexicana laboral que no se respeta, las empresas multinacionales norteamericanas en México, ninguna tiene contratos ni sindicatos verdaderos, son contratos de protección, sindicatos de protección que se les regaló, y también les sale muy barato el daño al medio ambiente. Entonces eso tiene que modificarse, porque sería la sustentabilidad. En Estados Unidos lo están pidiendo, porque por eso ganamos 3 veces menos y por eso puede hacer cosas aquí. Hay que recuperar eso. Entonces creo que la parte medioambiental y laboral debe de quedar ahí. Dos, la parte de armas, de tráfico de armas, lavado de dinero y tráfico de drogas, yo creo que hay que tratarla así en la mesa. Es imposible dejarlo en la seguridad, pero hay que irnos a los ámbitos multilaterales. Estados Unidos no va a modificar su política en una relación multilateral, digo bilateral, tiene que ser trilateral o multilateral para que tenga efectos esto en cuanto a lo que va a suceder en la relación de los 3 países. Y finalmente, yo creo que el grupo está planteando algo importante, no solo que hay que opinar, sino que hay que hacerlo para que la política pública, llamada política exterior del Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos, funcione. Tiene que tener otras opiniones, no solamente de quienes juegan directamente. Entonces, la experiencia que tenemos es que el cuarto de adjunto fue chico, y esos que quedaron en el cuarto de adjunto son los que sacaron el beneficio fundamentalmente para el país. Si ahora ya no es así, creo que este grupo debiera en el propio documento decir que los procesos de consenso, de deliberación y de integración de la política pública que va a prevalecer en esto deben ser mucho más abiertos, más transparentes. El gobierno abierto debe prevalecer aquí, pero también, sobre todo, el derecho de la ciudadanía a opinar en política pública, ¿no? Gracias. Ayudaría a contestar. Perdón, aquí, y quienes pregunten, por favor, si no dicen la empresa de la que viene, si quieres empezamos por allá. Buenas tardes. Gracias. No, es que va a hablar tu nombre y la empresa de la que viene, por favor. Sergio Lacalle. Yo soy estudiante de diplomacia pública en Estados Unidos. Yo tengo un comentario y una pregunta sobre el arreglo de comunicación. A ver si nos ayudan. Creo que está prendido. Está. Ya. Ya, ok. Entonces yo tengo un comentario sobre el capítulo de comunicación y pues, me gustaría saber su opinión. Hay un listado de grupos que son como población objetivo para la estrategia de comunicación, y veo que falta la comunidad mexicana y los Mexican Americans, que son para mí el primer frente de la imagen y la reputación de México en Estados Unidos. ¿Cuál debería ser el papel del gobierno, la sociedad civil, por ejemplo los consulados, para hacer un acercamiento con la comunidad mexicana para mejorar la imagen y la reputación de México? En Estados Unidos hay un gran problema con el dilema de las identidades. Un ejemplo fácil es cuando uno va a Estados Unidos y le pregunta a los estadounidenses cuando prenden la tele y ven a mexicanos marchar en la calle o Mexican Americans con la bandera de México, los estadounidenses se preguntan, ¿Are you American or are you Mexican?
Entonces, eso es mi comentario y mi duda. Gracias. Muchas gracias, Sergio. El tema de los consulados yo creo que fue ampliamente citado por Sergio. Hay 39 millones de mexicanos y mexicoamericanos en Estados Unidos, de los cuales 80% son o ciudadanos estadounidenses o inmigrantes documentados. Es decir, el punto de partida yo creo que es echar para atrás ese mito, y esto lo decimos en el documento. Tenemos que combatir ese mito de que la experiencia mexicana en Estados Unidos es primordialmente una experiencia indocumentada. Eso simple y sencillamente no es cierto. Y aparte, estos países nacieron juntos, ¿no? Hay una razón por la cual en el sello de la ciudad de Los Ángeles está el águila y la serpiente, ¿no? Hay una razón por la cual el signo del dólar americano es en realidad el signo del peso. Nueva España y España unidos, ¿no? Por eso México, después de la independencia, tiene una sola raya. O sea, nada de esto es nuevo, ¿no? Entonces, el punto de partida es que estos, y esto lo decimos en el documento, estos países nacieron juntos. Y cuando creamos esa narrativa y cuando estamos listos para aceptarla también nosotros, porque desafortunadamente también en México hay una enorme ignorancia acerca de nuestra propia historia, y sobre todo la historia compartida, en ese momento ya podemos hablar con la fortaleza que nos corresponde. No es asumir algo que no tenemos, ahí está, pero es un poquito como la capa de Doctor Strange, ¿no? O sea, te la tienes que poner para que te sirva. Si no te la pones, entonces simple y sencillamente va a estar ahí colgada. Y eso es, o sea, eso va más allá de simplemente una comunicación. Eso va al corazón del asunto, que es que el hecho de que todavía no tenemos bien definida la narrativa. Y ese es, de alguna manera, el trabajo que bueno, dentro de la Fundación Imagen de México es el trabajo que asumimos. El asunto es que yo creo que ahí todavía hay participación necesaria, pero tiene que ser un tema de conocimiento. Y estos mexicanos y mexicoamericanos definitivamente son un punto de partida, pero su mayor tema es precisamente la narrativa, el entender que ellos no son extraños en esta tierra colectiva. Y una vez que tengamos eso, ya podemos asumir todo lo demás. Sí, gracias. Federico Rubli, es una pregunta para Luis, una felicitación a todos, por cierto. Una pregunta, Luis, en el tema de servicios financieros, ¿qué negociarías en el tratado? Bueno, en servicios financieros, lo que el tratado expresa es la intención de intensificar y profundizar es un poco un pleonasmo, la integración de servicios financieros en América del Norte. Hoy en día tenemos un problema que se llama, es un poco técnico, no vale la pena explicarlo aquí, que se llama de-risking, y yo creo que el Tratado de Libre Comercio renegociado presenta una oportunidad para solucionar ese problema, que es un problema muy grave en la integración de los sistemas financieros de los tres países. Quisiera también hacer un comentario sobre el comentario de Mateo. Creo que sí es muy importante incluir todos los temas, a todas las voces en este proceso, súper importante para la legitimación del proceso y para hacer una negociación más rica. La tensión que ha habido en los últimos meses es sobre qué quiere Estados Unidos. Toda la tensión mediática es sobre qué quiere Estados Unidos. Y creo que ahora es tiempo que empecemos a pensar qué deben querer México y Canadá. Entonces, en este documento, en la parte comercial por lo menos, están enfatizados un poco los intereses ofensivos que debe tener México. Sin que no quiero decir que no se vayan a tocar otros temas y que también sean importantes, pero no están enfatizados los intereses ofensivos de Estados Unidos, porque esos intereses están siendo enfatizados en otros foros con mucho mayor fortaleza. Entonces, digamos, para no distraer, en esta parte está diciendo lo que México debería pedir en la mesa de negociación, en una renegociación del TLC Mecanos. Esa es un poco la idea. Y bueno, y servicios financieros, Federico, son sistemas integrados, pero ha habido evoluciones que están relacionadas con otros temas, tráfico ilegal, que han hecho que la integración sea más complicada, pero que hay que atender y es necesario atender urgentemente. Y una renegociación del TLC es una ocasión más. Primero allá atrás y perdón, Hola, Ricardo Pechina de ITAM, gracias por la invitación, Luis. Yo quería preguntar, ¿cómo van a afectar los tiempos electorales en México cualquier negociación que se quiera llevar a cabo? Porque yo recuerdo que justo cuando entró Trump era
no hay bronca del tiempo, tenemos que alargarlo, no es el mismo el candidato que el presidente, se va a renegociar, hay que empezar el cabildeo, pero ahorita ya tenemos más cerca la elección del 18 y ya estamos en un mejor tiempo de negociación, pero ¿cómo podría afectar cualquier candidato la postura de México y lo que se quiera seguir hacia adelante? Bueno, yo creo que hay dos asuntos ahí diferentes. Por una parte está el calendario de las negociaciones, como establece la legislación americana, que tiene tiempos. Aquí Luis nos va a enseñar luego en el mapa de cómo son los tiempos, y si se siguieran tal como están y esas cosas salieran todas bien, estaríamos en el periodo legislativo americano por ahí de septiembre o octubre del año que viene, o sea, después de la elección mexicana y justo en la mitad de la elección americana. Entonces eso simplemente es inconcebible. La carta que de hecho envió, porque hubo un borrador publicado unos meses antes, la carta que de hecho envió el USTR al Congreso americano no requiere confirmación legislativa, y entre los legisladores americanos hay aquellos que quieren un gran ruido sobre el asunto y algunos que quieren, no le quiero tocar nada, no quiero que me lo presenten aquí. Entonces la pregunta es cómo está el equilibrio y el balance de números en esas cosas, y lo que ha hecho hasta ahora el Ejecutivo americano es guardarse la posibilidad de no tener que ratificar nada, que sea un acuerdo simplemente dentro de los esquemas que Luis mencionó, que el tratado prevé como posibilidad para renegociar y para mejorar o para actualizar. Entonces ese es el tema donde está en este momento. Si no se requiere legislación nueva, entonces podría estar listo para fin de año. Si no, lo más probable es que se suspendería el proceso a fin de año para pasarlo hasta 2019, con las consecuencias que eso entraña para quien estaría a cargo del lado mexicano para esto, que no es poca cosa. Por favor. No, otro micrófono. Gracias. Mi nombre es Rafael Funes, soy el presidente ejecutivo de Lobbies. Nosotros hemos estado colaborando con el equipo de renegociación del Tratado de Libre Comercio entre México y Europa. Siendo una empresa británica, nos interesa lo que suceda después en la relación de México con el Reino Unido. Y esto nos ha llevado a encontrar varios elementos clave, sobre todo en términos de porcentajes de integración que México debe cumplir para poder exportar productos a la Unión Europea en diversos terrenos, que contravienen o que son distraídos por lo menos en términos de cumplir con los porcentajes naturales dentro de NAFTA. Y uno de los temas que se ha discutido es la posibilidad de que hacia adelante los tratados de libre comercio de Canadá, Estados Unidos y México, existiera uno de Norteamérica con Europa para que los porcentajes de integración pudieran cumplirse naturalmente, y eso facilitara las exportaciones de la región, especialmente en nuestro caso, en la de México, hacia Europa y posteriormente, después del Brexit, hacia el Reino Unido. ¿Qué podemos ver ahí, Luis? ¿Tú visualizarías que en el futuro, dada una renegociación ambiciosa como la que mencionas, pudiéramos llegar a tener una región integrada que sí pudiera empezar a negociar tratados como región con Asia y con Europa, Reino Unido? Sí, bueno, es una pregunta muy importante. Digo, la solución para el planteamiento que haces es una cosa que se llama acumulación de origen. De hecho, si hacemos una renegociación del TLC América del Norte, sería importante incluir lenguaje que diga que en el futuro se podrá tener acumulación de origen cuando haya tratados recíprocos en todas las vías. Entonces, si México tiene un tratado con Europa o con el Reino Unido, y Estados Unidos y Canadá también lo tienen, entonces podríamos acumular origen entre los tres. Eso haría un poco lo que decía Jesús Flores hace rato, que es la competitividad de América del Norte, o sea, una especie de unión aduanera en materia de promoción del origen regional. Hay un antecedente, hay dos antecedentes importantes. Uno es que en el tratado de Estados Unidos con Centroamérica, que se llama el CAFTA, en ese tratado hay acumulación de origen para México y Canadá en materia textil. Entonces tú puedes exportar un pantalón hecho en Nicaragua o en El Salvador con tela mexicana que se exporta libre de los Estados Unidos. Europa también tiene acumulación de origen
sería muy importante que México, Canadá, y Estados Unidos también tuvieran la posibilidad de hacerlo. Esa es la solución. El Reino Unido, si se sale de la Unión Europea, le va a costar mucho trabajo, va a ser casi imposible que cumpla con las reglas de origen, porque tiene mucho contenido europeo en todo lo que hace. Entonces la única forma de que cumpla es o reduces las reglas de origen o permites acumulación con Europa. Adelante. Buenos días. Mi nombre es Carlos López Portillo, yo vengo de Pinkerton y bueno, mi pregunta es para todo el panel. Agustín comentaba en un inicio la importancia que va a tener el tema del cabildeo en este proceso de la renegociación, y Luis comentaba también de que realmente depende mucho de los temas si es una negociación asimétrica o no, ¿no? Tenemos que analizar cada tema por separado. Mi pregunta va dirigida hacia si ustedes realmente ven que dentro de la estrategia del gobierno mexicano está a considerar una negociación también hacia, aun cuando es un tema federal, hacia los estados de la franja fronteriza de Estados Unidos, ¿no? Sobre todo Texas, California, Arizona, Nuevo México, que hay una dependencia tan profunda de esa relación. ¿Cómo eso puede jugar como un contrapeso para todo este contexto? Una de las respuestas que dimos a esa importantísima, finalmente se trata de comunicación, ¿no? Y se trata de promoción de intereses, y son intereses legítimos. Entonces hay que quitarle mucho de la paja. O sea, esto no es inventar la rueda, ¿no? Lo hemos hecho exitosamente, es cuestión de recoger los aprendizajes que son relevantes del pasado y aplicarle los cambios que se han venido haciendo, que curiosamente son a beneficio de México, porque a diferencia de hace 20 años o 23 años, México hoy en día es mucho más importante para Estados Unidos. Es muy interesante que que en 1991-92, que hicimos el esfuerzo, éramos realmente pigmeos, y hoy que somos gigantes, no estamos aprovechando nada de esa fuerza. Entonces, la respuesta es sí. O sea, sí al cabildeo directo del Congreso por medio de las organizaciones que se benefician. Sí al uso de nuestra red consular para activar estas personas que están en ese territorio para que actúen a favor de sus propios intereses. Y ese es el tema clave. Nadie les está pidiendo que actúen a favor de un interés lejano de México, así patriota. No, estamos hablando de defender sus propios intereses, y en esa defensa de sus propios intereses está la defensa del beneficio, no nada más de los mexicanos, sino de 475 millones de norteamericanos. Y si lo empezamos a concebir como eso, entonces yo creo que va a ser mucho más fácil. Entonces, todavía no hay esa estrategia. Luis y yo lo comentamos al inicio, por eso no metimos un capítulo per se de cabildeo, porque tememos que caigamos en el error de subcontratar la estrategia. No va por ahí, eso no funciona. No podemos contratar a una empresa para que nos diga qué es lo que queremos. Tenemos que partir de lo que queremos y luego contratar a las empresas. Yo preferiría que fuera el sector privado que lo hiciera. Tienes 580 mil millones de dólares de comercio, yo creo que de algún lado puede salir 15 millones de dólares para cabildear. Entonces, en ese contexto, sería trabajar desde la sociedad civil en lo que le corresponde, desde los consulados en lo que le corresponde a sus constituencies, porque tienen constituencies, y al sector privado para trabajar respecto de sus propios intereses en el Congreso americano, que son entidades americanas las que lo deben de hacer, y las entidades mexicanas que recogen lo correspondiente. Pero es multifacético y hay que hacerlo hoy. Bueno, pues muchas gracias. Si no hubiera más preguntas, le pediría a Luis que nos ayude. La propuesta de este texto es de hacer tener una visión integral, es decir, ver todos los temas juntos por razones muy obvias, porque algunos temas son muy importantes para nosotros, otros son temas muy importantes para Estados Unidos. No es casualidad que toda la discusión aquí, mucho de la discusión se haya reducido al tema comercial, o comercial en sentido más amplio. En Estados Unidos una discusión similar hubiera sido más sobre seguridad, porque para ellos eso es mucho más importante. Entonces, si queremos lograr sacar lo nuestro, tenemos que también trabajar en lo de ellos. Esa es parte de lo que es esto. Pero hay que entender que el tratado es un tema, es un instrumento, a final de cuentas, no es un objetivo en sí mismo.
Si queremos resolver los problemas de México, tenemos que atender dos cosas. Uno es la relación bilateral, que se ha vuelto tan importante, y es una, los números los acaba de decir Agustín, es una dimensión tan grande que tiene impacto dramático, y por eso es por lo que hemos tenido movimientos cambiarios, preocupaciones políticas y demás en todo el ámbito nacional. Pero la otra dimensión es interna. El tratado finalmente no resolvió todos los temas, porque no puede resolver todos los temas internos no los puede resolver el tratado, los temas de cómo nos vamos a gobernar, los temas de cómo vamos a ser competitivos, los temas de igualdad ante la ley, los temas de los contratos, los temas de simplemente del Estado de Derecho en el país. Todos esos son temas internos, y ahí entran los temas que Mateo decía. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con su punto específico, pero tiene toda la razón en que son temas que tienen que resolverse en México para los mexicanos. ¿Cómo se van a resolver? Ese es nuestro gran reto. De alguna manera, si lo reduzco a un slogan, a un lema, diría: todos tenemos que poner para que todos podamos ganar. Y esa es una cosa que implica que todos vamos a tener que ceder algo en la manera como nos comportamos, en preventas, en concesiones, en formas de actuar. Es todo entre los políticos, los empresarios, los sindicatos y los ciudadanos comunes y corrientes. Todos vamos a tener que poner algo para que este país pueda salir adelante. Ese es un tema interno, eso no lo resuelve la relación bilateral. Lo que sí tenemos que hacer es resolver la bilateral, porque si no, el otro ni siquiera lo podemos platicar en este momento. Gracias. Nuevamente, muchas gracias a todos los panelistas, y con esto concluimos el evento.